días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo están escuchando este episodio. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial. Todos somos conscientes que el café es una bebida con gran porcentaje de agua. Solamente hasta el 30% del café es extraíble y se calcula que una correcta extracción está aproximadamente entre 18 y 22%. ¿A esto a qué me refiero? Si tomamos en cuenta un grano de café, el 30% del grano es material soluble en agua y el otro 70% son fibras, celulosas y material vegetal. Sin embargo, de ese 30% que es soluble en agua, no todos sus compuestos aportarán un balance en la infusión. Varios estudios demostraron que las extracciones entre el 18 y el 22% de ese 30% son consideradas realmente aceptables y balanceadas. Obvio que no me voy a meter con el sector del café soluble o instantáneo, ya que parece que hubo otros estudios que pudieron realizar extracciones del 35%, logrando así una mayor rentabilidad del producto. Te tiro esa data, después si querés la discutimos un poco más en otro episodio. Así que antes de comprarte el café más caro, el método de filtrado más complejo, fíjate qué agua vas a usar porque ahí sí que la podemos cagar. Por eso en este episodio pudimos comunicarnos con Soledad, una argentina que desde hace varios años vive en Alemania y ha probado y catado muchísimas aguas. Sí, es sommelier de agua, así que le vamos a preguntar si nos puede ayudar un poco con todo este tema. Sacá el cuadernito porque en este episodio estoy seguro que vas a estar anotando algunos datos. Tranquilo que no te voy a tomar un examen después de este podcast. Tiro la cortina y arrancamos. Pregunta inicial que le hacemos a todos los que pasan por este podcast. ¿Quién sos y en dónde estás grabando esta entrevista? Buenos días, Guillermo. Hola, me encanta que me hayas preguntado para poder hacer ese podcast. Me llamo Soledad y nací en Córdoba. Tengo 50 años. Bueno, en mi vida viajé mucho, viví en muchos países. Soy traductora de alemán y de francés, pero me dedico ya hace bastante, casi ya 20 años al turismo. Y hace un año que he abierto un restaurante. Bueno, me dedico, digamos, un poco más a mi pasión, que es el agua, el vino, ¿no? Soy sommelier de aguas y de vinos, y eso es lo que me gustaría entonces contarte así un poquito. Sole, ¿cómo nos podés explicar qué significa ser sommelier de agua, de dónde surge esta pasión y en dónde comenzaste la capacitación? Mucha gente, bueno, me pregunta, a ver, claro, yo vivo aquí en Alemania hace ahora 26 años. Bueno, hay muchos sommeliers, pero claro, en Argentina también, digamos, la palabra sommelier es conocida, pero yo diría que normalmente cuando uno dice la palabra sommelier, la mayoría de la gente lo asocia con vinos. Y eso es lo que quiero aclarar un poquito. Es que la palabra sommelier viene del francés, le llaman, o sea, el sommelier significa, bueno, más sobre todo en la Edad Media, ¿no? Conducteur de bêtes de somme, quiere decir alguien que, bueno, tira, digamos así, de los caballos, de los burros, que transportaban justamente lo que se llevaba en comida, en bebida, para la gente que iba, bueno, yendo justamente con este grupo. O sea que el trabajo del sommelier, digamos, era solamente el de llevar, de ocuparse de llevar la comida y la bebida, ni más ni menos. Eso era digamos, en el medioevo. Más o menos en el siglo XIX empieza entonces a transformarse esta palabra sommelier y que se la combina, digamos, con la palabra o con el vino y que por eso hoy en día la mayoría de la gente que uno dice, bueno, soy sommelier, significa, bueno, que se dedica, digamos, a hacer una clasificación, una recomendación justamente de vinos en un restaurante. Pero bueno, claro, para mí eso es mucho más, porque también si pienso soy sommelier de vinos, pero mi pasión está en el agua. También estoy haciendo la carrera, digamos, de sommelier de tés, o sea que también ese es otro tema. Y aparte me muero por el chocolate, o sea que también diría que me conozco, bueno, así un poquito en cuanto a los diferentes gustos del chocolate. Bueno, pero a ver, ¿por qué me apasiona el agua? Es que, bueno, viviendo en Argentina y en todos otros países así del mundo que tuve la oportunidad de estar, de pequeña siempre era así cuando nos mudábamos, bueno, uno lleva su muñeca, uno lleva sus cosas, o sea que si uno está en otro país es como que no cambia nada. Y para mí siempre me llamó la atención que por qué el agua tenía otro gusto. Eso fueron las primeras cosas que noté desde muy pequeña, pero bueno, uno lo deja así, ¿no? Con 10 años estuve en la República Dominicana
Y ahí me di cuenta, o bueno, observé, claro, que el agua potable había que comprarla. Y eso fue como, bueno, un shock para mí, así con 10 años, y pensé, pero bueno, el aire que uno también necesita para vivir, uno no lo compra. Porque hay que comprar el agua para vivir. Y eso me acompañó, digamos, toda la vida. Así, bueno, después estudié, me casé, vine a vivir a Alemania, mi marido y yo tenemos 4 niños. Ya cuando todos ya se hicieron grandes y se fueron de casa, es como que la pasión del agua siempre la tuve y dije, bueno, ahora tengo un poco más de tiempo, me dedico al agua. Tuve así un pensamiento que no me lo voy a olvidar más porque dije, bueno, es que acá en Alemania está todo reglamentado, seguro que tienen algo para el agua. Y es así, la única escuela de sommelier de aguas en el mundo está en Múnich y como tengo 2 de mis niños que viven en Múnich, o sea que, bueno, perfecto. Así que hice la formación de sommelier. O sea que aquí en Alemania está reglamentado que uno puede llevar ese título solamente si realmente ha hecho una escuela y, digamos, con certificado. O sea, no se puede decir soy sommelier y realmente uno no lo es. Hice esa escuela porque quería, digamos, un estudio más sistemático, más profundo de lo que representa el agua, las variedades de agua. Y está como dividido, digamos, en varios aspectos. O sea, no solamente la parte, digamos, química, claro, que hay que saber, también la parte gustatoria, digamos, uno hace cataciones de agua, o sea, que tiene que tener un poco como la capacidad ya así de nacimiento, por así decirlo, de poder ver diferentes aspectos o poder degustar diferentes aspectos en el agua. Claro, la parte de marketing también, claro, muy, muy importante, digamos, y todo lo que sea, cómo se escribe en la etiqueta, o sea, todo lo que sea la reglamentación, que sería entonces, digamos, el cuarto aspecto. O sea, que a eso nos dedicamos entonces también, sobre todo, o esos 4 aspectos nos dedicamos, digamos, cuando uno hace esta escuela de sommelier de aguas. Entre tantas cosas excéntricas que hay en el mundo, ¿cuál es el agua más cara que tenés? Yo en mi restaurante tengo más o menos 400 diferentes aguas de todo el mundo y bueno, sí, la más cara cuesta 320 euros. La botella es una botella de Japón, que el agua viene del monte, digamos así, santo de los japoneses. Y bueno, muchas aguas cuestan más o menos entre 80 y 120 euros, la mayor, o una de las cuales, por ejemplo, viene de Estados Unidos. Pero bueno, claro, por supuesto que también tengo aguas de Argentina y bueno, tenemos como lo que se llamamos una carta de aguas, o sea que no solamente una carta de vino, sino también de aguas, en la que, bueno, uno puede elegir diferentes variedades de aguas, pero claro, estas 400 no es que, la idea no es que las compren, es que las tengo para que vean también el aspecto, el diseño, digamos, de las botellas, pues claro, una botella de agua también cuenta una historia. Te tengo como una referente que has probado y degustado diferentes aguas. Queremos ir un poco más para lo nuestro. ¿Hay un ranking o tenés un listado de las mejores aguas argentinas actualmente? ¿O qué opinión tenés sobre las aguas de nuestro país? Mucha gente me pregunta, claro, ¿cuál es tu agua preferida o cuál es la mejor agua? Esa es la pregunta clásica. ¿Cuál es la mejor agua? Bueno, es que no hay aguas malas o aguas buenas. Eso hay que tenerlo en claro. Agua mineral, yo me dedico al agua mineral, eso lo quiero aclarar. Es un producto natural, así que no es que haya buenos o malos. No podemos decir a una manzana o a una pera, esta es buena o esta es mala. Lo que me va a afectar a mí directamente o lo que me va a modificar, digamos, mi explicación es si me gusta a mí personalmente el agua y tal vez qué clasificación, qué particularidad tiene esa agua, que por eso yo diría que para mí, bueno, me gusta más o menos, pero no es que sea buena o mala. Yo en mi casa, por ejemplo, tengo 7, 8 variedades diferentes de aguas que las voy tomando, bueno, de acuerdo a lo que haga ese día. Por ejemplo, si me levanto y sé que hoy el día va a estar bastante estresante y bueno, me toca levantar temprano, que no es lo mío, entonces me tomo un agua con gas que tenga un alto, digamos, o sea, muchos gramos de minerales en el agua, con muchos, digo, más o menos nosotros medimos los minerales en miligramos por litro, o sea que con mucho digo, bueno, que tengan más o menos 1500, 2500 miligramos de minerales por litro, que sean muy variados, o sea que tengan una alta dosis, a ver, de magnesio, por ejemplo, eso lo necesito, digamos, hacia la mañana, como para, bueno, así despertarme, que tengan calcio, por ejemplo, para estar preparada justamente para ese día. Pero bueno, a lo largo del día, si de pronto tengo que una entrevista tal vez al mediodía con clientes y vamos a comer a mi restaurante y hemos hecho, bueno, tal vez algo especial porque mi cocinero, no sé, hoy ha tenido algo
nuevo, entonces, claro, quiero degustar la comida y no quiero que el agua me ponga otro sabor. O sea, que entonces ahí tomaré un agua que sea sin gas y con un bajo nivel de mineralización. O sea, que bajo, que son más o menos unos 200, 300 miligramos por litro. E intentaré de que tengan poco calcio, poco magnesio, digamos nitrato de sodio. Bueno, a esas cosas, digamos, o a esos minerales voy a ver un poco en la etiqueta. Y después, por ejemplo, si quiero tomar un vino blanco, por ejemplo, a la noche, pero digamos la acidez del vino no me va muy bien, entonces, bueno, elegiré un agua que tenga un alto nivel, digamos, de un mineral en la que me neutralizará entonces en el estómago esa acidez, o sea, que sea un poco más básico, digamos. O sea, que son esas cosas a las que les voy un poco prestando la atención y no, como te digo, si es buena o si es mala. O sea, eso no se puede definir de esa forma. Lo importante es saber qué aguas puedo conseguir, digamos, en donde estoy. Siempre hay cuestiones básicas que tal vez tenemos que saber sobre el producto envasado. Generalmente y por cuestiones de costos hay muchísimo plástico, pero no solo afecta al ecosistema, sino que también hay otra variable para decirle no al plástico. Yo tomo por principio solamente aguas que están en botellas de vidrio. Yo no quiero botellas de plástico. Bueno, una, claro, por el medio ambiente. Conocemos la contaminación que existe en el mundo y por eso, digamos, solamente voy a tomar. Esa es una de las razones por las cuales quiero solamente tener aguas que estén envasadas en botellas de vidrio. La otra es porque, claro, estos plásticos no sabemos muy bien qué va a pasar en nuestro cuerpo de acá a 20 años, 10, 20 años. Recién nos vamos a dar cuenta, bueno, que esas partículas realmente muy, muy pequeñas que se van desprendiendo de este plástico van a ir quedando en nuestro cuerpo, en el medio ambiente. Eso ya se sabe, pero qué va a resultar en nuestro cuerpo todavía no lo sabemos exactamente, pero realmente yo no quiero tener eso en mi cuerpo. Y por otro lado, que estas botellas de plástico, así de las más baratas, o sea, las que son de este plástico que uno lo agarra la botella ya como que se te va doblando, van desprendiendo, claro, partículas que aparte le van a dar un gusto al agua. O sea, cuando yo tomo un agua que tenga así, o sea, una botella de plástico que tal vez tuvo, en el peor de los casos, todavía más al sol, le va a dar como un gustito así medio dulzón. Y eso es justamente la botella de plástico. Así que yo recomiendo solamente botellas de vidrio, que claro, son pesadas, hay que transportarlas, no es tampoco nada fácil. Bueno, yo diría mi lema es que otros pagan un estudio, digamos, para ir a hacer gimnasia a un club y bueno, yo lo tengo gratis porque estoy transportando las botellas de acá para allá, mis botellas de vidrio, que escalera arriba, que escalera abajo y bueno, también es un poco de deporte, pero por lo menos sabiendo que no estoy tomando esos microplásticos. Ahora sí, saca el cuadernito que te dije al inicio de este episodio porque nos vamos a meter en otro quilombito. ¿Podés explicarnos cómo leer la etiqueta de la botella de agua? Hay mucha información, que magnesio, que sodio. ¿Cómo se puede elegir un buen agua en el supermercado? Bueno, antes de comprar agua mineral, vamos, claro, al supermercado y lo primero que hacemos es tomar la botella y fijarnos en la etiqueta. Esta etiqueta nos da, digamos, informaciones acerca de las propiedades del agua, pero claro, por el momento digamos que son solamente números. Bueno, hay que entender o explicar también un poquito qué significan estos números. Pero antes de hacer esto, me gustaría que hablemos un poquito del pH del agua, porque no solamente es tal vez una de la información que está escrita, sino porque la gente me pregunta también muchas veces a verso del pH. El pH se utiliza para expresar la intensidad, digamos, de acidez o alcalinidad en un líquido y se mide mediante la concentración de iones de hidrógeno que pueden ir de 0 a 14. Hasta 6, o sea, de 0 a 6, se dice que el agua es ácida. 7 decimos que es neutra y de 8 a 14 decimos que es básica o alcalina, ¿no? Esto así, digamos, como información así general. Nuestra sangre arterial tiene un pH de ya más o menos entre 7,35 y 7,45, ¿no? Más o menos, o sea que es más bien alcalino. Nosotros cuando nacemos, o sea, los bebés cuando nacen son todos alcalinos, por así decirlo, y a lo largo de la vida, claro, nos vamos volviendo ácidos. O sea que nos vamos, a ver cómo decirlo, oxidando. ¿Y por qué?
porque, claro, los residuos de las células que se van muriendo a lo largo de la vida, digamos, van a producir que justamente nos vayamos ya oxidando, por así decirlo. Eso también así, digamos, en general. Pero bueno, a ver, ¿qué es ya ácido, qué es básico, qué es alcalino, digamos, ¿no? Como para hacerlo un poco más concreto. Por ejemplo, fruta, verdura en general es alcalizante, la carne es acidante, digamos, como para más o menos que tengamos algo más concreto. Cada producto, claro, se lo puede poner en esta tabla, como les digo, ¿no? De 1 a 14, más o menos. O sea, mientras más vayamos al 1, sería un producto, digamos, con menor pH, ¿no? Y cada vez que vayamos, digamos, cercano al 14, diríamos que son más alcalinos. Por ejemplo, el ácido clorhídrico es un elemento, digamos, con el menor, un pH 1, y la lejía sería, bueno, un elemento con el pH 14, ¿no? También como para que tengamos una idea, a ver qué es lo uno y qué es lo otro. Me refiero a diferentes tipos de líquidos, tal vez. Por ejemplo, la Coca-Cola tiene un pH de 2,50. Un jugo de naranja, bueno, más o menos 3. Un vino, también un jugo de tomate, por ejemplo, 4. La cerveza tiene 4,5. Un café tiene más o menos un pH 5. En cuanto al agua, tal vez diga, yo no sé si realmente en todas las botellas, digamos, o en todas las aguas minerales estará esta información, pero más o menos puede ser que se muevan entre un pH de 6,5 a 7,5, digamos así en general. O sea que se recomienda, digamos, justamente que volvamos a esta neutralidad de más o menos 7. O sea que ahí nos tendríamos que más o menos mover para que sea saludable, digamos, a nuestro cuerpo. O sea que eso sería, digamos, uno de los elementos, así que estarán a veces o a veces no en estas etiquetas. Ahora les explicaré un poquito, bueno, los otros parámetros que también podemos encontrar. Ahora les quiero hablar un poco de la dureza del agua, que también es otro de los puntos que mucha gente pregunta. Pero a medida, digamos, que vamos tomando cada elemento específicamente así que encontramos en la etiqueta de un agua mineral, nos encontramos con que las medidas, o sea, la forma de indicar, digamos, estos productos, estos elementos, es diferente. O sea, ahora hemos hablado, por ejemplo, del pH, si hablamos de la pureza, hablamos del ppm, si hablamos de alcalinidad, por ejemplo, hablamos de miligramos por litro. Voy a intentar, también explicar tal vez esta escala que se utiliza sobre todo en la química para un agua mineral. Para explicar un agua mineral tenemos que tener un poquito así de idea o hacer una pequeña excursión, digamos, en química. Lo voy a comparar un poquito con un poquito de azúcar, digamos, o sea, un cubo de azúcar, como para hacerlo tal vez un poco más plástico la explicación. Lo que estamos acostumbrados nosotros siempre es decir 1% de algo, o sea, que es 1%, si tomáramos que 1%, digamos, sea un cubito de azúcar. Un cúbito sería, o 1% sería una parte de 100. Entonces, si tomara mi cubito de azúcar, diría para el por ciento, digamos, que un cubito, digamos, de azúcar pasa en una taza de café. Ahora pasamos a un promil, o sea que si yo sigo tomando mi cubito de azúcar, ¿no? O sea, un promil sería un pedacito en 1000. En esa taza de café que tenía para el azúcar, si yo digo que es un promil, entonces ahora mi granito, mi cubito de azúcar va a tener la relación que va a estar en 2,5 botellas. O sea que la dimensión, digamos, de 1% a un promil es que si yo sigo con mi cubito, digamos, de azúcar, bueno, en una taza de café tenemos 1 y en la tacita. Sigo con mi cubito de azúcar en un promil, bueno, sería disuelta, digamos, en 2,5 botellas. Ahora pasamos a lo que leemos muchas veces, es ppm, o sea, una parte de 1.000.000. Si ahora lo comparo con este ppm, ¿qué pasaría? Que mi cubito de azúcar lo tengo que poner ahora en estos tanques, camiones, digamos, que transportan líquido. Este cubito de azúcar, digamos, la medida sigue siendo la misma, pero ahora disuelta en estos tanques, digamos, que transportan camiones. Pasamos a la próxima escala y tal vez la hayan también escuchado. Se llama, digamos, ppb. ppm era la parte de 1.000.000 y el
ppb es la parte de un billón. O sea que si yo sigo con mi granito o con mi cubito de azúcar, significaría mi cubito de azúcar estaría en estos tanques, barcos, ¿no? Estos barcos enormes que transportan líquidos. Ese sería, digamos, lo disuelto de este cubito en mi tanque, en mi barco, digamos, de tanque. ¿Qué tenemos ahora? O tenemos otro tipo de escalas, es una ppt, una parte de un trillón. También le llamamos, digamos, un gramo nano. Y por último, tenemos otra medida que es un ppq. Eso significa una parte de un cuadrillón, que también se le llama un gramo pico. Siempre cuando hablamos o cuando tenemos un elemento que le ponemos una medida, tengo que saber o ver qué significa esa medida. En cuestión del agua, si hablamos de la dureza, muchas veces significa que ese ppm, o sea que estamos hablando de una parte de 1.000.000. Hablamos realmente de, medidas muy, 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 muy pequeñas. Si estos números que nos parezcan un poco grandes, hay que tener siempre en cuenta, si pienso en mi en mi cubito de azúcar y hablamos de una parte de 1.000.000, que son realmente extremadamente disueltos, digamos, estos minerales. Espero poder haber explicado así un poquito claramente lo que tenemos que tener en cuenta cuando tomamos un elemento y le ponemos una medida. Ahora quiero especificar lo de la dureza. La concentración de compuestos minerales, de lo que encontramos, digamos, en agua mineral, estos compuestos que hay una determinada cantidad en el agua, a esto le denominamos dureza. Y sobre todo lo que tenemos en cuenta son las sales de magnesio y de calcio. Decimos así, mientras más dura tenga un agua, quiere decir que la concentración de estas sales de magnesio y de calcio serán más altas. Y si tenemos un agua blanda, significa que la concentración entonces es menor. Pero también para determinar esta concentración hay que tener en cuenta la escala que tomamos. Es que hay países en el mundo que toman diferentes escalas. Esta dureza se mide, por ejemplo, en grados franceses. También tenemos grados americanos, también tenemos grados alemanes. Y por eso hay que primero tener en cuenta, digamos, a ver qué escala vamos a tomar para tener en cuenta la escala, por así decirlo. Eso es, digamos, importante que nos pongamos de acuerdo. Para medir la clasificación de la dureza del agua, un grado francés son 10 miligramos por litro de carbonato cálcico. Lo importante aquí para nosotros es saber, que pasamos de 1 grado a miligramos, digamos, por litro. Tal vez ponerlo un poco más neutral, digamos, a esta interpretación. Nosotros decimos que un agua que tenga menos de 60 miligramos por litro justamente de estas sales. Si decimos que tenemos menos de 60 miligramos por litro, que tal vez que se entienda un poco mejor, decimos que el agua es blanda. Si decimos que el agua tiene entre 60 y 120 miligramos por litro de estas sales, decimos que es moderadamente dura. Si tiene entre 120 y 180 miligramos por litro, decimos que es dura. Y si tiene más de 180 miligramos por litro, decimos que es muy dura. Sobre todo esto, nos ayuda a comprender justamente la cantidad o qué tipos de sedimentos tiene el agua, ¿no? Por ejemplo, en Alemania se mide, digamos, la dureza del agua justamente con otra escala. Nosotros le ponemos el milimol. En España se toman los grados franceses. Por ejemplo, en Alicante, la dureza de agua en grados franceses varía entre 35 y 65, ¿no? O sea, bastante. En Ávila, por ejemplo, tiene solamente 5. Más o menos, en Palma de Mallorca tendrá entre 40 y 90. Y para hacer la directa comparación con Argentina, el nivel de dureza, o sea, siempre con estos grados franceses, ¿no? En la dureza del agua en Buenos Aires varía entre 65 y 75. Si vamos a comprar ahora un agua mineral, claro, la cuestión para mí no es si el agua es buena o cuál es la mejor. Yo digo, las aguas minerales es un producto natural, o sea que son todas buenas. Para mí la cuestión es otra. Para mí es importante saber qué quiero hacer justamente con esta agua. Por ejemplo, si
hoy quiero cocinar verduras, tomaré un agua que tenga un nivel muy alto, digamos, de estos minerales. Nivel alto, digo, por ejemplo, que tengan unos 2000 miligramos por litro. Entonces, al cocinar, yo cocino mis verduras con esta agua. Entonces, por ejemplo, no le pongo sal luego a la comida. Pero si quiero, por ejemplo, hacer un café, entonces tomaré un agua en la que la cantidad, digamos, máxima de minerales se mantenga, digamos, dentro así de un nivel más o menos bajo, ya entre un 150, tal vez 170, 180 miligramos por litro. Tienen que tener minerales, o sea, no es que cuando cocinemos un café o hagamos un café, tengamos que tomar un agua que sea totalmente neutral. Eso no es bueno justamente. Necesitamos también los minerales y eso es lo importante. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo 7, 8 diferentes botellas de agua mineral que voy tomando durante el día. Todo depende de lo que quiera hacer. Quiero tomarme un vino, entonces también tomaré un agua o elegiré un agua que también tenga un poco un bajo nivel, justamente para que en mi boca, digamos, no tenga el sabor tan fuerte justamente de esos minerales, sino que pueda compartir o pueda sentir sobre todo, bueno, este vino. Con el café, claro, pasa lo mismo. Si justamente tengo la oportunidad, que bueno, espero que sea, de tener estos granos frescos, estos granos, digamos, que tienen por lo menos un sabor así muy, muy intenso. Entonces, claro, al tomar el café lo que uno quiere justamente es tener esa explosión, digamos, de sabores en la boca. Entonces, claro, no quiero tener otro elemento que un poco le saquemos, digamos, este sabor. Por eso también ahí habría que elegir un agua que sea, como les digo, un poco baja, digamos, en cuanto a la cantidad máxima de minerales por, digamos, miligramos por litro. Así todo esto es muy, muy personal. No porque a mí me gusta así significa que no podamos hacerlo de otra forma. Lo que sí, y eso tal vez sería lo interesante de hacer un experimento en casa, de hacer un café con diferentes tipos de agua, o sea que toma agua minerales, que varíe bastante la concentración justamente de minerales por litro. Entonces, de ver a ver cómo cambia justamente el sabor de mi café. Eso es uno de los experimentos, digamos, también más fascinantes que uno puede hacer, porque justamente ahí, si bien el grano de café queda el mismo, pero cómo va variando de acuerdo, digamos, a la cantidad de agua o a la calidad, digamos, del agua. Pero la calidad no me refiero a mala o buena, sino me refiero a la cantidad de miligramos que tenga justamente de minerales por litro. Por último, Sole, y para cerrar esta nota, algo para decirles a todos los que escuchan este podcast, amantes del café y de la gastronomía. Para los amigos cafeteros, sobre todo que se dedican, digamos, profesionalmente a la gastronomía, para elegir el agua adecuada para hacer café, claro, tampoco no es que sea tan fácil, o sea, la elección sí, pero digamos de decir, bueno, ¿cómo hacemos ahora? Es que, claro, estas máquinas de café profesionales están normalmente directamente puestas, digamos, al agua potable, ¿no? A las cañerías de agua potable. Entonces, aquí en Alemania lo que hacemos es ponerle, digamos, antes, digamos, de donde sale el agua de la casa, por así decirlo, y hasta que llegue a mi máquina de café, le ponemos entre medio 2 filtros que entonces nos ayudarán a preparar el agua de tal forma que justamente llegue a tener la cantidad de dureza, el pH, la mineralización, digamos, que queremos justamente para que nuestro café al final o el agua que salga de esta máquina sea perfecta para el café. Que por supuesto, claro, es a veces fácil decirlo, pero no es tan fácil de hacerlo. Hay que también, claro, tener en cuenta en que de acuerdo a la calidad del agua, claro, nos va a corroir un poco, digamos, la máquina, claro, todos estos sedimentos que quedan de la mineralización del agua, a veces molestan más en la máquina que en el café. O sea que también siempre hay que tener aquí un poquito ya de encontrar un punto, digamos, o un camino más o menos en la mitad
para decir, bueno, ¿cómo hago para que mi máquina justamente se quede bien, que no se rompa, digamos, por una concentración tal vez un poco alta de mineralización, pero que mi café tenga ese gusto justamente especial para que sea un momento, bueno, de total satisfacción justamente de tomar este café? Aquí hay que experimentar también un poco, porque en este caso tan específico de elegir un agua para el café y teniendo este tipo de máquinas de gastronomía, claro, se suma también la temperatura, no hay que dejarla de lado. También tenemos que regular la temperatura, digamos, y bueno, y la presión que tendrá el agua cuando salga justamente o cuando traspase este café. O sea que digamos un tema bastante complejo, pero totalmente interesante el rol que tenga el agua para hacer, digamos, una cosa tan sencilla, entre comillas, como una taza de café. O sea que aquí vale la pena también mucho escuchar a los clientes cuando vengan a tomar el café que ustedes han preparado, a ver qué opinan, porque claro, cada persona, digamos, va a tomar diferente justamente el gusto, la temperatura, claro, el sabor, digamos, del café. Pero vale la pena justamente llevar como un diario, o sea, como escribir realmente exactamente, o bueno, hoy preparé el café con esta agua, con esta temperatura, con esta presión, a ver qué dice el cliente y bueno, de encontrar un punto medio, digamos, ¿no? De cómo salir nuestro café. Lo mismo ocurre con té, por ejemplo. Le dediquemos tanto amor, digamos, solamente al café, sino esto se puede llevar a todo tipo de bebidas, digamos, que preparemos justamente con agua, que el agua es, bueno, entre estas bebidas yo diría más del 95% de lo que puede influenciar justamente de decir si el café es bueno o malo, que tal vez tengas los mejores granos de café del mundo, digamos, y totalmente contento te lo das a un cliente y el cliente te dice, pues nunca tomé un café tan malo. Y es que, claro, el agua juega entonces el papel más importante en este caso, justamente en cuanto al gusto. Claro que los granos tienen que ser también buenos. No por tener el mejor agua y los granos son malos, no tendré tampoco un café muy bueno. Pero es interesante, bueno, ver la opinión, escuchar la opinión justamente de los clientes que tengan cuando preparan un café. Muchas gracias, Sole, por estar participando de este podcast. En la descripción del episodio vamos a dejar tu cuenta de Instagram para los que quieran saber un poco más de vos. A todos los que están escuchando Bloom Podcast, nos estaremos reencontrando el próximo martes a las 20 horas por Anchor, Spotify, también en YouTube. Como siempre, que tengan una excelente semana con buena vibra y buen café. Hasta la semana que viene. Bloom Podcast. Bloom Podcast. Podés escuchar este y todos los episodios en iVoox, Spotify y YouTube. Y nos podés seguir en @holacorchete para estar más informado de cuando sale alguno nuevo.